Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos aquí en los cuarteles generales de EWTN en Birmingham, Alabama. Queremos, como siempre, agradecer y dar un saludo a todas aquellas personas que no solamente nos sintonizan, sino que también nos escriben con cierta regularidad al programa Cara a Cara. Lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero garantizarlo, quiero reiterarlo. Nosotros leemos siempre absolutamente toda la correspondencia, absolutamente todas las correspondencias. Desde las personas que nos piden oraciones que por si acaso elevamos por sus intenciones, especialmente aquellos que están en mayor sufrimiento y necesidad, quiero que sepan que los tenemos muy presentes, pero al mismo tiempo, como decía el beato Juan Pablo II, la persona que sufre tiene un poder enorme ante Dios porque su sufrimiento se eleva al cielo como una oración poderosa. Así que queremos también encomendarnos a esas personas que están sufriendo por las cuales rezamos. Leemos las sugerencias que nos envían de temas. Hacia el final de año vamos a dedicar algunos temas a preguntas y respuestas para los temitas que son muy breves y muy cortos, así que los estamos recopilando. Y también leemos los correos electrónicos de las personas que nos agradecen de distintas formas, que nos ofrecen sus oraciones. A ellos les agradecemos infinitamente. Leemos también los correos electrónicos de las personas que nos critican, especialmente algunas personas que me sorprende que vean EWTN, pero me parece excelentemente bien. Las personas que dicen que yo estoy estafando a la gente porque creo en cuentos de hadas y en un Dios que no existe. Parece amigo ateo que nos escribe, síguenos sintonizando porque tarde o temprano te vas a dar cuenta que los cuentos de hadas son más bien los que creen que Dios no existe y que fue la casualidad la que creó, por ejemplo, el ácido desoxirribonucleico. O sea, simplemente para invitarle el nombre a ese ácido hubo que utilizar una inteligencia superior, cuanto más para crearlo a él mismo, ¿no? También a nuestros hermanos evangélicos que nos critican, que dicen que nosotros no predicamos la palabra de Dios. Obviamente predicamos la palabra según el magisterio, y todas aquellas personas que nos critican, incluso los que dicen que estoy muy gordo y que soy el doble del tamaño de mis entrevistados, también recibimos sus correos electrónicos. Eso es para que vean ustedes que ningún correo electrónico se deja de leer. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo. No solamente es una persona que conozco personalmente, sino que tiene un conocimiento muy importante sobre el tema. Y el tema que vamos a hablar es un tema bastante explosivo. Es el tema de los anticonceptivos. Como saben ustedes, la mayoría de los católicos de nombre en la vida diaria no tienen ningún problema con lo que pasa de la cintura para arriba. Si el Papa dijera ayer o mañana que son 4 las personas de la Santísima Trinidad, dirían, sí, puede ser. Pero cualquier cosa que sea de la cintura para abajo, es decir, la moral sexual, que colaboren más con la iglesia, porque los bolsillos también están de la cintura para abajo, ahí es cuando, no, yo soy católico, pero no estoy totalmente de acuerdo, ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? Y obviamente los que usan los pantalones muy altos y entonces debajo de la cintura está también la barriguita, también esos tienen problemas. El tema pues de la anticoncepción es un tema muy importante, es un tema que es relativamente moderno, digamos, es un tema que ha adquirido el carácter epidémico que tiene básicamente en la segunda mitad del siglo XX, y por eso vamos a hablar sobre este tema extensamente, lo que dice la ciencia y lo que dice la fe sobre la anticoncepción cara a cara con el ginecólogo y doctor Estuardo Carrera cuando volvamos de la pausa. No se vayan, este es Cara a Cara, Estuardo Carrera después del corte.
estamos de vuelta para hablar del tema de la anticoncepción con el doctor Estuardo Carrera. Estuardo, bienvenido al programa. Alejandro, Dios te bendiga. Es un privilegio poder estar compartiendo contigo y con la familia de cara a cara. Muchas gracias. Estuardo, explícanos un poquito cuál es tu profesión y cómo has desarrollado tu profesión para que nuestros amigos sepan un poquito de dónde vienes tú profesionalmente, ¿no? ¿Cómo no? Yo hice mi carrera de médico y cirujano en la ciudad de Guatemala, en el Hospital San Juan de Dios y en la Universidad Francisco Marroquín, una universidad guatemalteca. Y hace 27 años como médico y hace 24 como ginecólogo. Y en eso estamos trabajando y más o menos unos 15 años, tal vez un poquito más, unos 17 años trabajando en Provida. Ok. Estuardo, vamos a hablar del tema de la anticoncepción y vamos a entrar específicamente a cuál es el tema de la anticoncepción, pero hablando fuera de cámaras me explicaba, el tema de la anticoncepción está ligado de alguna manera al aborto porque hay una relación entre la mentalidad antivida que termina resultando en el aborto. Desde el punto de vista de la ginecología, explícanos un poquito qué cosa es el aborto, digamos, desde el punto de vista médico. La mayoría de nuestros televidentes saben que moralmente es inaceptable, pero muchas veces no comprenden cómo no es una postura exclusivamente religiosa, sino que tiene unos fundamentos médicos. Claro. Pues el aborto es terminar en un embarazo, ¿sí? Hay muchas formas de manipular esto y a veces dicen es interrumpir el embarazo, pero cuando hablamos de una palabra interrupción es como dijéramos, bueno, vamos a interrumpir el programa y el programa continúa, pero es terminar un embarazo y no importa la edad del embarazo. Toda vez se termina un embarazo, eso se llama aborto. Puede ser de dos formas, espontánea, pero también puede ser de otra forma que ya es donde actúa la mano del hombre. Y ahí sí puede ser del primer día de la concepción hasta los 9 meses, o a veces más de los 9 meses del embarazo. El aborto normalmente en países como la mayoría de los nuestros, donde no es legal, ¿cómo se realiza? Clandestinamente. Estamos por cumplir 30 años, 40 años de la legalización del aborto en Estados Unidos. En el 73 se hacían más o menos, se calculan 100,000 abortos al año. Eso es usando las estadísticas y la historia, clandestinamente en Estados Unidos. En el 74, un año después de legalizado, se hacían 700,000 abortos y hoy en día se hace alrededor de 3 millones de abortos al año en un solo país. Y lo mismo pasa en Guatemala o cualquier otra parte de Latinoamérica, en donde se hace clandestinamente y cualquier cifra que se maneje, como es clandestino, no es una cifra, pueden ser cifras manipuladas. Y en la mayoría de los casos lo son, digamos, ¿no? Los grupos que quieren legalizar el aborto quieren presentar el aborto como una enfermedad masiva, como algo que se produce masivamente debajo, digamos, del manto de la ley, y que en consecuencia la única manera de salvar la vida de la mujer es que se corra el manto de la ilegalidad y se haga legalmente para que el médico pueda garantizar digamos, la salubridad y la sanidad y la seguridad del aborto. El aborto incluso legal, tú como ginecólogo, ¿es una operación segura? ¿Puede realmente llegar a ser una operación segura, entre comillas, fuera del hecho de que estás matando a un bebé para una mujer? Nosotros como ginecólogos, o debería ser un ginecólogo, es el especialista preparado para esto. Y cuando digo preparado quisiera ponerle comillas y subrayado, porque nosotros los ginecólogos o todos los médicos estamos estudiando y preparándonos para salvar vidas, para ayudar a que la vida sea más confortable. Pero en la parte de la ginecología, cuando ya se habla de un aborto nunca puede ser seguro. Lo que sí es seguro es que uno de los dos va a morir, y el que va a morir es el más inocente. Cuando hablamos de un aborto provocado, y quisiera tal vez centrarnos en aborto provocado. Lamentablemente hay abortos espontáneos, Dios tiene su voluntad y en algún momento se termina un embarazo, pero por voluntad divina. Pero cuando ya es por voluntad humana, ahí es donde es el problema, Alejandro, porque no hay nada que justifique un aborto. No hay nada que justifique una carnicería humana dentro del vientre de la mamá. Madre Teresa decía que ¿qué podemos esperar
si la mujer permite que pase eso, y veía ella como uno de los lugares más inseguros para un ser humano, el vientre de la mamá. Pero atrás de esa mujer que ha fallado de esa forma, un aborto, falla el hombre, falla la sociedad, fallan los medios de comunicación, fallamos todos, porque con un aborto que se haga es demasiado, y estamos hablando de millones de abortos. Ahora, volviendo a tu pregunta, que si es seguro, en ninguna ocasión va a ser seguro, porque en ese procedimiento quirúrgico va a haber un asesinato de una persona. Yo platicaba con una persona muy sencilla en Guatemala y me decía: mi doctor, ese tema del aborto no me gusta tratarlo, porque cuando hablamos de una pelea, hablamos de una guerra, hay dos bandos preparados, uno bien armado y el otro trata de prepararse sin armarse más que el otro. Pero aquí no, doctor, aquí en un lado hay alguien bien armado y en el otro no tiene ni un arma, es la parte más inocente. Entonces, si vemos desde el punto de vista de uno de los dos pacientes, es desastroso. Pero ahora veamos la parte de la mujer. Se están haciendo casi 50 millones de abortos al año en todo el mundo, y de esos 50 millones mueren 20 millones de mujeres, Alejandro. Estamos hablando y nos horrorizamos de la cantidad de mortalidad infantil que tienen nuestros países en Latinoamérica, mortalidad materno-infantil, y nadie habla de esos millones de mujeres que están muriendo por hacerse un aborto. Un aborto nunca va a ser seguro. Ahora, estas muertes se producen ahí incluso en países donde el aborto es legal, porque lo que argumentan las feministas son dos temas. El primero es que la razón por la cual mueren las mujeres es porque es ilegal y en consecuencia es clandestino y no se da en condiciones de salud adecuadas. Y el segundo argumento que me gustaría que abordaras como ginecólogo, como médico, es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y que en consecuencia no deberían ser ni los políticos, mucho menos los católicos, sabes, de esas marchas de feministas que dicen fueran sus rosarios de nuestros ovarios, ¿no? Pero tú, ¿cuál es tu perspectiva como profesional, como ginecólogo sobre estos temas? En la parte de derechos humanos yo lo veo muy claro. Yo veo que un derecho de una persona termina donde empieza el derecho de otra persona. Una mujer tiene en su vientre a otra persona. Desde que se une ese óvulo con el espermatozoide, ahí empieza un ser humano con derechos. Hay países en Latinoamérica que los están cuidando desde la concepción en su constitución. Y ahí empieza una persona con un derecho. Y la mujer tiene derecho que haga lo que quiera con su vida. Cada quien va a responder por su cuerpo, que es prestado, que es divino y estamos hechos de imagen y semejanza. Pero con la persona que lleva, ese es un derecho aparte. Ella no tiene el derecho a matar a un ser humano, con cuerpo y con alma. Sobre todo recalcar en el alma, porque el daño que se hace al cuerpo, pero el daño que estamos haciendo a las almas es increíble, y yo creo que el derecho de esta mujer va a terminar donde empieza el derecho de este ser humano que está por nacer. Y en consecuencia, digamos, el aborto, el aborto médicamente aséptico, digamos, bien hecho, entre comillas, no deja de ser una operación de riesgo, ¿no? Tengo entendido que, entre otras cosas, parte del problema del aborto es que es una operación ciega, es decir, el médico está extrayendo una vida que no está propiamente viendo, es decir, está operando más o menos a ciegas dentro del útero de la mujer, ¿no? Cuando es hecho por el médico, como tú decías, lleva riesgos. Hecho por un médico que se ha especializado y esperando que sea especialista por lo menos, pero el médico general en la mayoría de facultades no está saliendo facultado, valga la redundancia, para hacer un aborto. Un ginecólogo sí, porque hay veces, repito, en los abortos espontáneos es necesario tener la preparación para hacerlo. Pero cuando ya se llega a hacer el procedimiento, aún en manos de especialista, aún con ginecólogo, este es un procedimiento antinatura, porque uno tiene que ir a dilatar, a abrir el cuello de la matriz, algo que está cerrado naturalmente, y eso lleva complicaciones, y las complicaciones principales son hemorragias, son perforaciones uterinas, y las más comunes tal vez son infecciones. Y esas infecciones hablan de que hay que quitar el foco infeccioso, y ese foco infeccioso se llama útero y se llama ovarios. Hemos visto en nuestros países, lamentablemente, mujeres jóvenes que terminan, aparte que terminaron con un aborto, terminan sin útero, sin ovarios y tal vez con medio metro de intestino quitado porque perforaron, hecho por médicos. No digamos cuando las
cuando esos procedimientos son efectuados por otras personas, paramédicos, comadronas o parteras que le llaman en otros países, en donde las condiciones son pésimas. Pero incluso entonces, si es que la hace un médico, estos riesgos se cumplen, es decir, existe la posibilidad de una... y en conclusión, si es que se hiciera legal, entre comillas, si es que se aprobara como legal, la capacidad de este médico y los riesgos de este médico de producir algunos de estos efectos dañinos es inevitable. Por supuesto, Alejandro. Todo procedimiento, quitar una uña es un riesgo, no digamos quitar una vida, deshacer esto de natura. Yo voy a citar, hay un trabajo que lanza la Organización Mundial de la Salud, esa organización que se supone que vela por la salud mundial, y lanza un proyecto en el 2005 que se llama Abortos sin Riesgo, porque están viendo que están de 50 millones de abortos, se están muriendo 20 millones de mujeres, que no deberían morir ninguna porque se supone que es sin riesgo. Claro. Pero la Organización Mundial, que se supone que vela por la salud mundial, saca un proyecto, un trabajo que ya es en muchos países de Latinoamérica lo están haciendo, y yo me permití traer este aparato porque se llama el aborto sin riesgo. Y es un aparato donde usan esto se llama AMEU, que es un aspirador manual endouterino. Y funciona... O sea, AMEU es la sigla del aspirador manual endouterino. Sí. Okay. Entonces, el problema con este AMEU... Este aparato se ve horrible, ¿ah? Pero teniéndolo afuera, te imaginas cuando te está atacando. El problema es de que, dice la OMS, que siguen con querer hacer los 50 millones de abortos, pero que solo se mueran 10 millones de mujeres. Entonces, solo 10 millones solo de mujeres. 10 millones, pero, ya, ok. Pero los niños, pues ese es su objetivo, los claro, no nacidos. Que se mueran los 50 millones de niños y solo 10 millones de mujeres. Súper segura la Organización Mundial de la Salud. Gracias, señores de la Organización Mundial de la Salud, a nombre de los 10 millones de mujeres que andan a matar. Sí. El problema es de que, y es un proyecto que ya está echado a andar, dan una pastilla de misoprostol, es un producto que antes, hace 10 años, se usaba para la gastritis. La tableta de 20 tabletas, el frasco de 20 tabletas costaba el equivalente a unos $10. Hoy cuesta el equivalente a unos $300 o un poquito más. Y ese misoprostol que logra dilatar el cuello de la matriz. Entonces dilata el cuello de la matriz y eso lo puede hacer cualquier persona, no médicos, ¿sí? Dilata el cuello de la matriz, entran con un popote o pajilla y con este aparato lo conectan y aspiran. Lo aspiran al vacío y aspiran un bebé hasta las 14 semanas de embarazo. El problema es que esto no necesita anestesia, no necesita médico, no necesita más que una cama y alguien que lo haga. Tenemos detectados en la ciudad de Guatemala 2 casos ya de personas, de mujeres infectadas usando este tipo de aparatos por comadronas, por parteras. Y lo usan, ese se puede usar hasta 200, 300 veces. Y en hospitales se usa un sistema de autoclave, un sistema de esterilización apropiado. Pero una comadrona dedicada a esto, agüita y jabón, y a mí no me gustaría que alguien fuera la número 20, la número 25 y las infecciones, pero a ello le llaman el aborto sin riesgo. ¿Hasta qué edad o estado de crecimiento del niño del vientre materno pueden usar esto? 14 semanas, Alejandro. Este es un bebito a escala de 10 semanas de embarazo, ¿sí? Si lo vemos, se está chupando el dedo, tiene sus piecitos, tiene sus costillas, es una escala. Mide y pesa lo que mide y pesa un bebé a las 10 semanas. Hasta un mes más puede ser aspirado por este aparato. ¿Sí? Ya, pero mira, acá por una cuestión de proporciones nada más, sobre todo si me dices que se usa una cánula, ¿no es cierto? Se usa sí, un tubito. Sí. Este niño no entra aquí, o sea, lo destroza. Lo destroza, por vacío. Okay. Es como que nos aspiraran y salimos al patio o al jardín. En pedacitos. En pedacitos, por un sistema de vacío. Este aparato normalmente se usa para hacer procedimientos cuando hay abortos espontáneos, pero lo usan ahora para el aborto sin riesgo. Déjame entender esto bien, Estuardo. ¿Quién está distribuyendo esto? Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud. Ya.
Miren, hermanitos, ya saben ustedes, esto lo está distribuyendo la Organización Mundial de la Salud. Este es un aparato para asesinar. En nuestros países se están tratando de controlar por razones de violencia las armas de fuego, las armas blancas, ¿no? Cada vez más, porque se considera que son razón de muerte y asesinato. Pero la Organización Mundial de la Salud está distribuyendo este tipo de armamento, porque no se puede llamar un aparato médico, ¿no?, de curación. Hipócrates, ¿no?, el padre de la medicina que creó el juramento hipocrático, vomitaría de asco si viera este aparato. En consecuencia, estén informados, esto es lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud en nuestros países. Estuardo, te agradezco mucho por esto. Quiero que entremos ahora al tema de la anticoncepción propiamente, una vez que hemos hablado de este tema del aborto. Así que inmediatamente después de la pausa vamos a entrar a hablar del tema de la anticoncepción, su relación con el aborto y cómo funciona. Estamos en Cara a Cara, el doctor Estuardo Carrera. No se vayan, que ya volvemos con más. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara con el doctor Estuardo Carrera. Estuardo, muchas gracias por estar acá y por las cosas con las que nos vienes iluminando desde el punto de vista de la ciencia y de la fe al mismo tiempo. Pasemos ahora a hablar del tema anticoncepción. ¿Qué es? Tú eres un ginecólogo, te deben haber hecho miles de consultas, tienes muchos años en la profesión. ¿Qué cosa es la anticoncepción? Primero, es un término mal utilizado, porque anticoncepción quiere decir como que no hubiera concepción ahí, ¿sí? Es mal utilizado. Usando estadísticas de las casas productoras de mayor renombre a nivel mundial, hablan de que cuando bien les va, el 40% logran inhibir la ovulación. Si no hay ovulación, no hay unión con el espermatozoide. O sea, algunos de los productos anticonceptivos lo que harían es inhibir la ovulación, que la mujer no produzca el óvulo. Sí. Okay. A eso apuntan. Okay. Pero a no eso lo logran. apuntan. De Okay. 10 ovulaciones hay 4 que, dependiendo del producto, porque el producto, tal vez cabeza de esto, habla del 40% de inhibición de la ovulación. Eso quiere decir de que si usan bien ese producto, de 10, 4 inhiben la ovulación. Hay 6 que siguen la ovulación. Hay productos en el mercado que el costo en el mercado no ayuda ni siquiera para construir la caja de cartón donde va el medicamento. Se imaginan, bueno, tal vez use mal el término, va la droga ahí, porque sí, si fueron medicamentos para curar algo, pero ahí está bloqueando algo natural que está ocurriendo en el cuerpo de la mujer. Entonces, ahí yo usé el término medicamento, pero no es medicamento, es una droga que va a bloquear algo en el cuerpo de la mujer. Y tal vez antes de seguir en esto, quisiera aclarar esto porque los anticonceptivos, los que se entiendan, todos son utilizados en las mujeres. A excepción en el hombre pueden usar el preservativo y la operación, no más. Y todo es en la mujer. Entonces, yo creo que esta información es importante, sobre todo para todos los varones que ven tu programa, Alejandro, que son de la familia Cara a Cara, porque uno como sacerdote de hogar, un hombre como cabeza de su hogar y que tiene que ver la responsabilidad de cuidar a la salud de su esposa, tiene que tener bien claro, y me gustaría que después de hablar de cómo actúan los anticonceptivos, tocáramos el tema de qué efectos está produciendo esas drogas que está tomando la mujer, no por un mes, por 2 meses, lo está tomando por años. Y algo va a producir esa droga. Quiero ir a algo que me ha intrigado, Estuardo, y supongo que ha intrigado a nuestra teleaudiencia también, y es el tema de ¿por qué mencionas que esta droga no cuesta ni el cartón que se utiliza para la caja de presentación? ¿Cómo es así? ¿Cuál es el negocio entonces? Te lo comento, quisiera usar ejemplos de mi Guatemala. Sherin es una multinacional
que tiene productos bien ubicados en el mercado. Que equivaldrán a unos $40, $50 más o menos el equivalente, la compra de una caja de anticonceptivos de ellos. Hay otro producto que se llama Perla, que cuesta el equivalente a $3. $3, con esos $3 no puedes hacer una caja de cartón. A lo que quiero llegar es qué calidad de droga está tomando esa mujer. Y para que gaste $3, lo que hace es bombardear su sistema reproductor. Entonces, los efectos contralaterales de esa mujer van a ser mayores. Y por supuesto, estos efectos a los que quieren llegar no bloquean la ovulación, Alejandro. Entonces, a esos creo que tal vez la parte más importante. Primero, no está bien utilizar métodos anticonceptivos. Son métodos abortivos. Y yo sé que hay muchas personas, sé que hay muchas familias católicas que no han tenido esa información, que han tenido mucha desinformación, porque yo creo que una pareja de esposos, esperando en Dios que sean esposos los que llegan a consumir estas drogas, tiene el derecho a que el médico, y también espero que sea un médico el que la esté atendiendo, no un técnico como ocurre en Guatemala, en la Asociación Pro Familia, que dice Asociación Pro Familia, de Pro Familia no tiene nada. Y hago acá un paréntesis nomás de lo que está mencionando Estuardo. La Asociación Pro Familia en Guatemala, y esto lo digo yo, no lo está diciendo Estuardo, es básicamente una asociación de carniceros humanos pagados por paternidad planificada. Y sus equivalentes son distintas organizaciones que tienen este mismo nombre, por ejemplo, similar a Profamilia en Colombia, también son organizaciones que tienen un nombre similar en Venezuela. En el Perú se llaman IMPARES, el Instituto para la Paternidad Responsable, ¿no? Y donde, digamos, utilizan un lenguaje que es exactamente el lenguaje de George Orwell en su novela 1984, ¿no? Donde el ministerio que se encargaba de reventar a palazos a todos los rebeldes al sistema se llamaba el Ministerio del Amor, ¿no? Entonces, esta es la organización Pro Familia de la que nos está hablando Estuardo. Sí, Perdona la interrupción, Estuardo. No, y es muy importante porque siempre en todos los países hacen que consultas más cómodas, económicamente hablando, método de diagnóstico y todo, pero muy subliminalmente pasa todo esto lo que estamos hablando. Entonces, regresando a la parte anticonceptiva, no hay ningún anticonceptivo que bloquee la ovulación. Si hay óvulo, se va a dar el embarazo, ¿sí? Y yo me permití, Alejandro, y le agradezco a todo el staff de producción acá, me gustaría proyectar una diapositiva, si me lo permites. Es un dibujo anatómico, pero para que veamos la parte reproductiva de la mujer. En esta parte se ve el útero, el órgano que está al centro, solo se ve una trompa de falopio y un ovario. Del lado derecho no está, pero vamos a trabajar el lado izquierdo. Quiero comentarte algo, y para todos los amigos de la familia de Cara a Cara. Encontré un término, un vocablo muy lindo en Guatemala, en Quiché, en un departamento de Guatemala, un vocablo que usan en el idioma maya. Al útero o matriz, que es el mismo órgano, le llaman utioxil. Y es algo fascinante, muy, muy bonito, porque utioxil quiere decir, la U quiere decir uno, Tiosh quiere decir Dios. Il quiere decir lugar. Para los mayas, el útero o matriz, el utioxil, es un lugar de Dios. Y es muy sabio, porque ahí se da el embarazo. Entonces, del ovario, el órgano redondito que ustedes ven a la mano derecha de sus pantallas, de ahí sale el óvulo, llega a la trompa de falopio y ahí se da el embarazo. La trompa del falopio es el tubito que une ovario con la matriz, ¿no? Así es, así es. A la mitad de esa trompa de falopio se da el embarazo y tarda de 6 a 8 días para llegar a implantarse al útero, al utioxil, a esos colchones que estaban para preparar el embarazo. ¿Qué sería la implantación? O sea, se ha dado la concepción en la trompa del falopio, ¿no es cierto? Sí. Entonces,
este nuevo ser ya comienza a descender. ¿Qué es la implantación desde el punto de vista médico? Voy para a que seguir sepa viendo, con estas fotografías. Estas fotografías son una fotografía preciosa de microscopio electrónico donde el óvulo está, donde llegaron ya varios espermatozoides. Hago paréntesis ahí. Por una eyaculación de más o menos 3 centímetros cúbicos de volumen espermático, son un promedio de 100 a 300 millones de espermatozoides. De esos 100 a 300, uno llega a la meta. Somos hijos de un campeón, Alejandro, somos hijos de lo mejor. Y ahí empieza la defensa de la dignidad de un ser humano. Y tenemos que defenderlo. Y en esta foto creo que es la foto más linda que he visto en mi vida. Es una foto donde el óvulo es penetrado por el espermatozoide. Y ahí empieza la vida de un ser humano. Hay una explosión de vida de 3 puntos de vista. El punto de vista biológico, aquí podemos ver si es XX es una nena, si es XY es un varón, a esta altura del embarazo, al inicio del embarazo. Desde el punto de vista legal, aquí en Guatemala y hay muchos países en Latinoamérica donde dicen de que en la Constitución que el guatemalteco tiene sus derechos desde la concepción. En Guatemala la Constitución, el artículo 3 lo dice. Entonces legalmente hay un ser humano, pero teológicamente, Alejandro, y tú mejor que nadie lo sabe, hay un espíritu, hay un alma. Ahí empieza el alma, el cuerpo del alma, y ese individuo, ese ser humano merece respeto. Una pregunta, perdóname que te interrumpa, Estuardo, volviendo al punto de vista médico que nos señalabas al comienzo de estos 3 puntos extraordinarios que marcas. Tenemos que, digamos, si es que son XX va a ser una mujercita, si es XY, XY va a ser un varón. Sí. La composición genética, ¿no? Es decir, el ADN de este huevito, de esta nueva célula, ¿es idéntica a la de la mamá? Es decir, es parte de la mamá, es parte de su cuerpo que ella podría eliminar, como quien se corta las uñas o se corta el pelo. Completamente diferente, y me fascina tu comentario y tu pregunta, Alejandro, porque es totalmente un contenido genético diferente. En ese contenido genético hay información de la mamá, pero la mitad, y la mitad de información del papá, pero no solo de ellos, vienen de las familias. Vienen de los abuelitos, de los bisabuelos, y por eso es que muchas veces los papás son de ojos cafés y resultan los niños de ojos celestes o de ojos negros y vienen de los abuelitos. Del abuelito, entonces, claro. Es un ser humano diferente, no es un lunar, no es un mezquino, es un ser humano con información genética diferente a la mamá desde el primer día de concepción. Entonces es un ser humano con un derecho independiente del de la mamá y que merece respeto. ¿A qué quisiera llegar? Ahí hay un cuerpo, hay un alma que se dio en la trompa de Falopio. Pero ese cuerpo, ese ser humano, ese bebito, necesita llegar su recorrido 8 días después a implantarse dentro del útero. A mí me gusta usar más el término anidarse, y esa es una foto preciosa que estamos viendo. Llegó a su nido. Y ahí es donde empezamos a ver, en la primera parte del programa, Alejandro, se hablan de estadísticas de abortos provocados, de abortos donde hay una carnicería en el vientre de la mamá. Pero cuando un anticonceptivo, cuando un contraceptivo está evitando que ese ser humano con cuerpo, pero recalco, con alma, se implante o se anide, eso se llama aborto. Antes usaban una palabra microabortivo, pero mercadológicamente no les funcionó. Ahora le llaman efecto antiimplantatorio. Imagínate una pareja en cualquier parte del mundo. Le dicen, mija, ¿cómo actúa esto? Le damos efecto antiimplantatorio. ¿Sabe qué quiere decir eso, mija? Démosle y usémoslo. Pero lo que están haciendo es matar a sus propios hijos, Alejandro. Lo único es que ojos que no ven, corazón que no siente. Aquí en estos abortos no lo vamos a poder cuantificar nunca. No vamos a... Yo estoy convencido que a nosotros nos van a pedir cuenta de nuestros talentos, y a las parejas de esposos se les va a pedir información y se va a pedir cuenta de sus talentos. Y yo no quisiera estar en el papel de alguien que me diga en tiempo de mi juicio, ¿qué hiciste con tus 15 talentos, tus hijos? Pues yo solo 3 tengo. Solo 3 tuve, y te acordás la T de cobre que tenías, te acordás la inyección que tenías, los parches, los implantes. Esto es algo que, y yo de verdad agradezco, no sabes cuánto, que Cara a Cara y EWTN pongan programas como estos, porque hay que informar y hay que denunciar, porque no puede ser posible que una pareja de esposos con la bendición de Dios, diciéndose católicos, estén usando un método anticonceptivo, contraceptivo, abortivo, que cada mes puede ser
o cada año, de 12 ovulaciones que va a tener la mujer en ese año, de 6 a 8 va a ovular. Y de 6 a 8 embarazos, con uno que sea que se pierda, es demasiado. Y pueden ser de 6 a 8 al año abortos provocados en el vientre de la mujer. Entonces, a ver, Estuardo, déjame entender bien, porque acá yo creo que estás diciendo algo que va a sorprender a muchísimos católicos. Nosotros sabemos que, dime si estoy recapitulando bien, si no me corriges, ¿no? Porque el médico eres tú. Entonces, nosotros tenemos que en la trompa del falopio se produce este milagro maravilloso, que además has conseguido una foto extraordinaria, donde finalmente un espermatozoide se junta, se une con un óvulo y crea una célula nueva que es genéticamente completamente distinta, que ya tiene la información de si va a ser varoncito o mujer, ya tiene la información si va a tener los ojos verdes o marrones, ya tiene la información si va a ser feo como tú, no, mentira. Con pelos del pelo. Ya tiene toda la información genética, pero resulta que desciende para encontrarse en su nido, y nos pusiste esta forma tan bonita también, esta foto tan impresionante donde efectivamente se ve un tejido, ¿no? Eso es microscópico, supongo, obviamente, ¿no? No es visible al ojo humano. Eso es un microscopio electrónico. Ok, entonces tienes este tejido que es como un nido, una camita para esta criaturita que llega y se inserta ahí. Lo que me estás diciendo es que la gran mayoría de los anticonceptivos lo que hacen es atacar a ese bebé allí, en ese lugar de anidación, en ese útero, en la matriz. Hay uno que ataca directamente al bebé ya implantado. No ataca directamente, los anticonceptivos que conocemos comúnmente no atacan al bebé, atacan el nido. No permiten que esos colchones se preparen, que se acolchone, que se vitamine ese nido. Entonces viene el embarazo y el embarazo sigue de largo. O sea, hay un producto en el mercado que se llama RU486, que es de siglas de Russell, que es el laboratorio, y de UCLA, la Universidad de California, donde llegan y sacan al mercado este producto. Este producto lo puede tomar una persona hasta 10 semanas de embarazo y deshacen el embarazo. Ahí sí ataca directamente al bebé hasta 10 semanas de embarazo. Los demás lo que hacen es deshacer el nido y eso se llama aborto. Ahora, yo sé deshacen que... el nido, es decir, ahí donde debería haber un colchoncito tibio para esta criatura, lo que ellos hacen es que se encuentren con una pared de cemento. O sea que la criaturita que viene se estrelle contra una pared helada de cemento y en consecuencia no pueda sobrevivir. Si yo tuviera la potestad de dar un doctorado honoris causa, te lo has ganado. Esas son las palabras y la descripción cabal. Eso es cabal lo que sucede. Ahora, quisiera hablar de los dispositivos intrauterinos. La T de cobre, ahora hay T de plata. Hay mucha gente haciendo plata, entre paréntesis, también con esto. La T de plata suena pues más lujosa, ¿no? Cuesta 10 veces más que la T de cobre. Y es de T de no sé cuándo van a tratar de hacer la T de oro, pero van a hacer mucha plata. Es colocar un aparato, un dispositivo intrauterino. Es como que quisiéramos llegar a una sala de una casa y encontramos un carro forrado de cobre y oxidado todo. Entonces es un ambiente hostil y que es lo que quieren. Y sigue de largo el embarazo. Yo quisiera hacer sacar a colación lo de Santo Padre Juan Pablo II, nuestro beato. Habla no más divorcio entre fe y vida. Y yo creo que una pareja que se dice católica, que se dice cristiana, veamos, no necesariamente católico, pero alguien que profese y que crea en Dios y que está usando un método anticonceptivo, ahí hay un divorcio entre fe y vida. Yo sé que hay muchas personas que nos están viendo y que son usuarias de los métodos anticonceptivos y con una usuaria, con una pareja que a raíz de este programa decidan quitarse un método anticonceptivo, quitarse una T de cobre o un dispositivo, quitarse el parche, el implante, con una pareja que lo haga, este programa valió la pena, Alejandro, porque no va a ser una vida, van a ser varias vidas las que se van a salvar de esa pareja. Mira, siempre me llegan después de los programas preguntas, y yo tengo que expandir mi imaginación sobre las posibles preguntas que llegarían, porque siempre llegan después del programa cuando ya no te tengo, ¿no? Entonces, te hago algunas preguntas
¿Cómo funcionan, por ejemplo, los dispositivos subcutáneos como el Norplant? ¿Cuál es su característica? O el Yarel, que es muy a nivel latinoamericano. Hay una corriente en Estados Unidos de sacarlos del mercado. Yo no he visto a una paciente, yo me dedico a la ginecología, y en mi práctica no he visto a una paciente que aguante más de un año tener ese dispositivo. Es un implante que ponen en la cara interna del brazo, lo ponen a propósito porque ahí no se miran las cicatrices, ¿sí? Ponerla no lleva mucha cicatriz, quitarla sí. A mí me han llegado a mi consultorio y me dice, doctor, quíteme ese aparato, yo no lo aguanto. Que se lo quite donde se lo pusieron, porque si no va a decir, el doctor Carrera le dejó esa cicatriz horrible en el brazo. Que se la quite donde se la pusieron. Es mantener una cantidad exagerada de hormonas bloqueando la ovulación. Ese es el peor método hormonal que he visto, ¿sí? No, como le digo, no son chicles, no son dulces los que está tomando la mujer, son drogas que están bloqueando algo que está pasando naturalmente en el cuerpo. Y yo creo que el papel es fundamental, el de los hombres. Yo sé que hay muchos hombres que nos están viendo y dirán, pero yo no tengo que ver con esto y todo. Pero a mí me fascina un cuadro que me dieron muy seguido en la clínica. A veces le digo a la señora en la historia clínica, ¿cuándo fue su última menstruación? Y no se acuerda. Y volteé a ver al esposo y le dije, mijo, ¿cuándo fue? Y él sí sabe. Me gusta ese cuadro porque el hombre tiene que ser así, el hombre tiene que estar compenetrado con lo que está pasando con su esposa y tiene que estar informado de lo que ocurre, de cómo está funcionando ese método abortivo y qué efectos producen en la mujer. Y eso es algo donde yo estoy seguro que hay una pareja que se le informa cómo actúa el anticonceptivo y los daños que va a provocar en el cuerpo de la mujer, te aseguro que no lo usan, seguro que no lo usan. Y si te dicen, mira, hay métodos, hay algunos métodos de barrera que no son químicos. Por ejemplo, el preservativo o el Femidom, ¿no? El que es Sí, el preservativo femenino. Hablemos de eso. ¿Qué dirías? Bueno, entonces yo puedo usar eso y no estoy matando a nadie, porque, sí. o sea, son simplemente métodos de barrera, ¿no? O sea, van a impedir que el espermatozoide se una con el óvulo, ¿no? Te adelantaste las preguntas que te iban a llegar, porque siempre que se habla de anticonceptivo, la primera pregunta es, bueno, entonces, si no se puede usar esto, el preservativo, sí. No hay que perder de vista que en la unión del matrimonio, y eso lo manda Dios, es primero lo importante del matrimonio, la unión, luego el amor y luego el placer. Pero la tendencia es, bueno, y un cuarto, que es la reproducción, porque a eso está mandado el matrimonio, la reproducción. Pero si de esos 4 factores le quitamos el amor, le quitamos la reproducción, estamos dejando una relación de animalitos. Los métodos de barrera, para empezar, no es que usan un preservativo como que fuera hecho de hierro y no pasa nada a través de ahí. Sí pasa. Y yo quisiera tomar el mensaje de Santo Padre, Benedicto XVI, cuando llega al África. Miren lo que pasó. Dice, los preservativos no son la cura para quitar el SIDA, para acabar con el SIDA. Y le cortaron el mensaje y todo el bombardeo que hubo en contra de él. Pero cortaron la segunda parte del mensaje. El SIDA se cura con abstinencia, con castidad y con relaciones solo dentro del matrimonio. Esa segunda parte a nadie le convenía empresarialmente. Entonces, en el preservativo hay algo más de fondo. Primero, no es 100% efectivo. Segundo, quita lo natural de la relación y quita la parte de producción y la iglesia nunca va a estar a favor del uso del preservativo. Que hay muchas presiones, sobre todo empresariales, para que la iglesia diga sí, se permite el preservativo. Hay muchas presiones, incluso hay presiones de grupos cercanos a la iglesia católica o grupos católicos que están haciendo presión para que la iglesia se pronuncie a favor de los preservativos. Y nunca va a ser así. Hay una parte moral, hay una parte en donde está en contra de nuestro lineamiento católico y yo creo que es algo donde hay que informarse, y tal vez no va a provocar un daño químico en la mujer, pero va a provocar daños en la pareja, va a provocar vaginitis, va a provocar rompimiento de la espontaneidad y va a provocar también embarazos, porque el mensaje es el preservativo es la cura. Entonces, jóvenes que están recibiendo incluso gratuito el preservativo y creen que con eso ya tienen para sacar adelante su sexualidad. Pero, ¿qué va a pasar con esos embarazos?
qué va a pasar con esas transmisiones sexuales que se están dando por el mal uso del preservativo y su mala eficacia para prevenirlos. Entonces, atrás de eso el preservativo hay mucho que hablar. Hay una mentira grande atrás del preservativo. Entonces, uno que sigue pensando, bueno, ¿cómo hago para seguir teniendo relaciones sexuales con mi esposa como si fuera, digamos, mi objeto sexual constante? Porque este doctor me la está haciendo muy difícil, pues, ¿no? Me está explicando todas las dificultades que hay frente al señorío de sí y a un amor que respete a la otra persona. Entonces, claro. Doctor Estuardo, ¿qué tal la esterilización? ¿Masculina o femenina? Está la ligadura de trompas en el caso de la mujer y está la vasectomía en el caso del hombre. ¿Qué tal eso si nosotros ya tuvimos 2 hijitos o 3 o 4, los que queríamos, y hasta más de lo que queríamos? Entonces ahora podemos, digamos, utilizar nuestra sexualidad libremente y ahí no va a haber de ninguna manera fecundación, no va a haber aborto. Entonces, ¿cuál sería el problema con eso? Yo quisiera preguntar, ¿quién es uno para truncar los planes de Dios? Hace poco en una plática de jóvenes en el interior de la República, en Guatemala, me llevó la sorpresa el sacerdote que nos había invitado a la plática a la escuela. Después de la plática llega y dice, yo quiero dar un testimonio. Yo soy el número 15 de mis hermanos, soy el último. Y si mis papás se hubieran operado al tercero, al cuarto o al quinto, hubiera un sacerdote menos. ¿Quién es uno para truncar la vida de un ser humano? Y quisiera también trasladar tal vez a algún esposo que piensa como la cuestión que tú dabas. ¿Cómo se sentiría el esposo de 2 casos que hay documentados en el año pasado en Guatemala, en donde operan a una joven de 24 años con 2 hijos, lo operan en un tráiler que lo arman como un hospital ambulatorio, con un equipo de laparoscopía, perforan el intestino, perforan la aorta y muere? Y el otro caso en el interior también de la República, en donde una señora de 39 años con 5 hijos, la misma situación. Entonces, todo procedimiento lleva una complicación. Infecciones, hemorragias, muerte, anestesia, todo lo que conlleva una operación. ¿Y todo por qué? Para truncar una cuestión que Dios lo manda directamente en el Antiguo Testamento en 2 ocasiones. A Adán, puebla la tierra, y a Noé. La cuestión también es que la Iglesia Católica no quiere también que todas las parejas tengan 15, 18 hijos. Que tengan los hijos que pueden sacar adelante y de una forma sana, sin matar a nadie ni meter a la mujer, y cuidando y conservando la salud de la mujer, de la mamá. La cuestión es, están usando todos esos fármacos o drogas para bloquear, y de 30 días, consume 30 días el mes, y de esos 30 días solo 5 días puede quedar embarazada la señora. El truco es, la Iglesia no tiene ningún método oficial, y eso sí quisiera dejarlo bien claro, pero de 30 días del mes la mujer solo puede quedar embarazada 5. Entonces lo que tienen que hacer es localizar esos 5 días. Y ahí le digo a los esposos, es un buen negocio, porque de 30 días, 5 días de abstinencia, 5, pero va a tener 25 días de premio. Entonces, y eso une a la pareja. Yo he visto ahí la bendición de Dios, porque por esos días y por los días de abstinencia que implica llevar a conocerlo y todo, cuando está fértil la mujer, en esos días va a haber bendición. Yo tengo parejas que ella está operada, él también, y no es para tener un doble seguro, es para no dejar hijos por su lado. Y esos son matrimonios desechables, 2 o 3 años y se separan. Pero tengo parejas que son instructores y que usan este método, y que los esposos a veces hasta tienen 1 o 2 meses de abstinencia. Una pareja me lo enseñó hace poco, me dice, yo no soy un animalito, me decía el esposo, porque yo me puedo abstener del tiempo que sea necesario en las relaciones con tal de no matar a nadie en mi familia y no lastimar el cuerpo de mi mujer. Esa esposa lo va a tener en lo alto, y ahí va bendición de Dios. Y eso es lo que necesitan nuestros países. La guerra afuera que estamos viendo es por la guerra interna que estamos viendo en familia. Y la peor guerra empieza a veces en el vientre de la mujer. Si nosotros logramos controlar eso, vamos a tener mejores países, porque vamos a tener matrimonios duraderos, y esa es la base para la familia, para la sociedad. Absolutamente, absolutamente. Ahora, Estuardo, mira, es muy interesante el testimonio.
Me gustaría ir un poco también en ese terreno. ¿Tú has encontrado alguna vez alguna paciente que ha venido a decirte, mire, tengo todos estos problemas, tengo todas estas dificultades, que tienen como origen el bombardeo el químico que significa el uso de determinados conceptivos? ¿Le has explicado eso? ¿Recuerdas alguna vez donde esta persona, gracias a tu explicación médica, ha entendido el enorme daño que producen los anticonceptivos, que normalmente no se avisan, es más, se ocultan, ¿no? Sí. Y que ese cambio de opinión en la mujer haya encontrado aquiescencia, haya encontrado simpatía del esposo, que normalmente son los que quieren tener a la esposa, claro, entre comillas, disponible para cuando quieran, ¿no? Yo creo que la persona que va a consumir una droga anticonceptiva, una droga abortiva, tiene que informarse. Y los invito a que lean el prospecto, todo lo que trae en la caja, que me ha llamado la atención que no es el mismo prospecto de ese mismo producto en Europa, en Estados Unidos, que en países de Latinoamérica. En países de Latinoamérica apenas una hojita y en los otros es casi un librito. Como que están sesgando la información a nuestros países latinoamericanos. Pero los invito a que lean ese prospecto. Ahí va a estar la mayoría. Primero tienen que comprar una lupa porque tienen que usar una letra pequeñísima, claro, porque no les alcanza. Y si ustedes ven, el 95% es de información de los daños que provocan la mujer. Estos fármacos, estas drogas abortivas, no son dulces, van a bloquear algo natural. Y repitiendo lo que había hablado hace un momentito, ese bloqueo va a llevar a cambios en la salud de la mujer. ¿Qué es lo que uno espera? Cambios de manchas en la cara, aumento de peso, dolores de cabeza, problemas de carácter, hay psicosis, hay depresiones, hay intentos suicidas, incluso documentados. Eso es en la parte emocional, pero en la parte física, la cantidad de tumores, de quistes y de cáncer de mama, de 30 años para acá se ha aumentado un 300%, Alejandro. Incluso ahora sé que una política de salud acá en Estados Unidos es que cuando una mujer va a usar hormonas para la menopausia, tiene mínimo que hacer una mamografía, porque lo más seguro es que en los pocos años va a desarrollar un quiste o un cáncer de mama. Hay problemas de embolias, eso todo lo hemos oído, casos de embolias, eso es cuando un coágulo viaja en el torrente sanguíneo hacia el corazón, hacia el pulmón o hacia el cerebro. Y vemos jóvenes, señoras jóvenes que decimos, mire, se quedó paralítica de la mitad del cuerpo, le dio un infarto, le dio un derrame y murió, tan joven que era, pero vamos a ver cuántos años tenía de estar tomando anticonceptivos. Hoy hay niñas de 11 años empezando ya a usar anticonceptivos. Esas niñas cuando lleguen a los 30 años van a tener más de 15 años de consumir esto. Entonces, los daños severos que van a producir en la mujer, hay cáncer de mama, de hígado, todo se materializa por el hígado, de cervix, del cuello de la matriz, del endometrio. Y hay daños que podríamos pasar aquí todo el programa enumerándolos. Y todo porque lo más sano para la mujer es un embarazo. Mira, te agradezco mucho por estas palabras y por la claridad con que has dado, Estuardo. Te quiero invitar a principios del próximo año para hablar de otros temas relacionados con esto. Y por ahora quiero darte muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes también, hermanas y hermanos, por habernos acompañado. No se olviden de enviarnos sus preguntas a caraAcara@ewtn.com. Nosotros estamos siempre interesados en las cosas que nos pueden llegar. Una vez más, un agradecimiento al doctor Estuardo, que lo tendremos el próximo año. Dios lo bendiga. Hasta el próximo programa.